estos síntomas o ciertas, ya sean patologías, medicamentos, enfermedades, para poder tratar de llegar a un diagnóstico más certero. Yo tengo la presentación ahora, pero voy a mandar para que la tengan. Ahorita se lo paso. Entonces, vamos a ver que la tos húmeda, por ejemplo, va a ser que pueden existir secreciones bronquiales, pueden estar presentes, por ejemplo, en enfermedades como lo que son la bronquitis crónica, la neumonía, la bronquiectasis. La tos seca se puede generalmente, como les digo, sin expectoración, puede darse en pacientes con asma, fibrosis pulmonar, pacientes también con reflujo, pacientes con neumonitis o pacientes que presenten hipersensibilidad a cierto tipo de fármacos. ¿Ya? Y la productiva, generalmente, no me va a claro, generalmente va a ser con expectoración. Y esta ya es más por infecciones respiratorias, puede ser por bronquitis crónicas, abscesos pulmonares, tuberculosis, bronquiolitis, etc. ¿Ya? Y después también tenemos la tos no productiva, que va a ser, por ejemplo, enfermedades como cáncer del pulmón, o por ejemplo, causadas por medicamentos, que son los IECAS, por ejemplo. Entonces, generalmente hay pacientes que indican que cuando comienzan su tratamiento antihipertensivo, por ejemplo, con el enalapril, uno de los efectos secundarios más conocidos es la tos seca no productiva, ¿de acuerdo? Entonces, puede que nuestro paciente sea nuevo, pero ya sea medicado o tratado con enalapril, y simplemente veamos que el medicamento es quien está causando esta tos, por eso decía también aquí, por hipersensibilidad, ¿no es cierto? También. Entonces puede ser por una reacción adversa al fármaco. En ese caso, pues llegamos y cambiamos el medicamento del paciente. Lo mismo va a pasar en la expectoración. La expectoración va a ser la salida de diferentes sustancias a través de la boca. Entonces podemos ver que hay diferentes tipos de expectoración y también lo vamos a correlacionar con las diferentes enfermedades. Por ejemplo, podemos tener expectoración blanquecina, que va a ser generalmente cuando hay irritación. Muchas veces cuando nosotros estamos resfriados, nosotros siempre vamos a preguntar, ¿tos? ¿Tiene flemas? ¿No tiene flemas? ¿Estás con mocos? Preguntamos, ¿no es cierto? Es aquí donde nosotros vamos a poder hacer la relación médica, llamémoslo así, y cómo va a ser esto. Entonces, una tos blanquecina puede ser generalmente por irritación, no es dato sugerente de una infección, entonces, o de infección bacteriana. Entonces sí puede ser, por ejemplo, por una bronquitis viral o puede ser por algún contaminante. ¿Ya? Después de eso también vamos a tener que podemos tener expectoración mucoide, ¿ya? Que esta puede ser generalmente por procesos inflamatorios. Puede darse en la alergia, en el asma, o algunos procesos virales, ¿de acuerdo? Después también podemos ver expectoración purulenta o multipurulenta también que es válida, ¿ya? Generalmente hay, como dice como está descrito, en infecciones, ¿no? Pacientes con neumonías, bronquitis crónicas, pacientes con tuberculosis pueden producir expectoración purulenta. Entonces, como les decía, ¿no? Si tengo mucho tos, tengo sangre, ¿no? La hemoptisis también es cosa que tiene que ser agregada a nuestro léxico. Por eso también está lo que es el estoico, que es la salida, es la mezcla de la sangre moco. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente puede ser no solamente en tuberculosis, sino también en pacientes con infartos pulmonares, cáncer pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, esas pueden ser algunas causas. ¿Ya? De modo, voy a tener que ver mis mensajes. ¿Para qué era que otro nada que gustar? Todos somos días a la semana.
piedra. De colegio rellenado. Al doctor creo que hay que entregarle. Vamos a hablar un poco también de lo que son las hemoptisis, ¿de acuerdo? Van a estar relacionados con estos tipos de patologías, como podemos observar, ganas bronquitis crónicas, pacientes con tuberculosis, cáncer de pulmón, también bronquiectasis, ¿de acuerdo? También podemos observar dos tipos de tos que pueden llegar a producir vómitos. Tos y que lleva 40 Entonces, tenemos que igual aprender a diferenciar cuando el paciente nos dice, ¿no? Tengo náuseas, tengo vómitos, pero también tengo tos. Entonces tengo que ver cuándo realmente cuál es la causa aparente de este vómito, ¿no es cierto? Les ha de pasar a ustedes. Muchas veces comenzamos a toser como locos, ¿no es cierto? Y es tanto que comenzamos a entrar en un periodo de apnea, donde es lo que nos produce, por ejemplo, la irritación del diafragma, por ende nos va a producir unas ganas de vómitos. ¿Ya? Entonces eso también puede ser. Ahora también vamos a poder diferenciar el dolor torácico. ¿Qué enfermedades me pueden producir el dolor torácico? Nos estamos hablando de neumológico. Las neumonías, las embolias pulmonares, las pleuritis, pacientes con neumotórax, por ejemplo, pacientes con infartos pulmonares. El dolor pleurítico es un dolor bastante común, ¿no es cierto? Entonces, las pleuritis igual van a ser causas de estos dolores. Entonces, sí son patologías que ya nosotros tenemos que ir desarrollando. Seguramente a lo largo de estos próximos semestres, cuando pasen neumología, cardiología, esto pues lo van a ver mucho más grande. Entonces, yo básicamente les doy el concepto, ¿no es cierto? Porque si no, no voy a saber dónde abarcar, ¿no es cierto? Entonces, esto ya lo pueden ir leyendo, cosas que cuando roten neumología, les digan, no, ¿en qué pacientes podemos ver de súbita, hemoptis? En estos pacientes. Vayamos mejorando esa parte, vayamos practicando, ¿de acuerdo? Después la disnea, como ya les había dicho, recordemos muy bien también la clasificación de la NIJA, ¿no es cierto? Pero también podemos ver la causa de la disnea, también no puede ser solamente por el cansancio. Tengo que indagar, si yo ya he averiguado, ya sé la que es la disnea, conozco mi clasificación de la NIJA, voy a correlacionar con estas patologías. La disnea puede ser o pulmonar o extrapulmonar. Generalmente cuando son pulmonares las podemos clasificar en agudas y crónicas. Pacientes agudos, por ejemplo, pacientes con neumonías, incluso un resfrío, ¿no es cierto? Cuando ustedes están sumamente resfriados, van a poder flotar su normalidad, ¿no es cierto? No se puede, ¿no es cierto? Hay una agitación, hay un cansancio, pero eso es algo agudo, algo pasajero. Pacientes con EPOC descompensado, no siempre, hay que tener los criterios bien establecidos para que se vayan a decir que nos puede provocar una disnea aguda. Generalmente el paciente con EPOC ya es un paciente crónico, ¿no? Entonces, en realidad no entra tanto ahí, pero sí puede ser. Pacientes con asma, evidentemente, algunos de ustedes también por ahí que han pasado cierta educación física, comienza a cansar y listo, dolor, ¿no? Crónicas. Fibrosis pulmonar, EPOC y asma. Y extrapulmonares van a estar relacionadas directamente con nuestros sistemas, por ejemplo, con la parte cardiovascular, con las partes cardíacas. Pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o pacientes con hipertrofia ventricular, pacientes con cardiopatías congénitas nos provocan. Pacientes con hipertensión pulmonar también pueden llegar a provocar estas disneas, ¿ya? Metabólicas, por ejemplo, que pacientes entran en disnea, una acidosis diabética. ¿Por qué? Porque el intercambio gaseoso no es el adecuado, comienzo a consumir mucho más dióxido de carbono y comienzo a una acidosis o una acidosis. ¿No? Pacientes con insuficiencia renal, ¿por qué? Porque muchos de los pacientes con insuficiencia renal seguramente van a aprender en fisiopatología, provocan lo que es un derrame pleural, esto por el aumento de la presión osmótica, ¿no es cierto? Entonces, al existir un derrame pleural también el paciente evidentemente pues va a tener un disnea. Y obviamente emocionales, que muchas veces, tal vez algunas mujeres han pasado, ¿no es cierto? Ahora se les junta todo, pasan por una crisis ansiosa y comienzan a entumecerse y pueden llegar al punto donde ya no pueden ni mover su cuerpo, ¿no es cierto? Han debido ver algún paciente, son casos raros, pero así nos pasa.
¿no es cierto? Síndrome de hiperventilación también, ¿no? Cuando a veces el paciente recibe una mala noticia, está muy agitado emocionalmente, también le puede llegar a provocar una disca, ¿no es cierto? Sí. Eso también tengo que yo aprender a poder diferenciar, ¿no? La cianosis, como habíamos visto, pero por ejemplo aquí vamos a tocar algunas patologías. ¿En qué patologías puedo ver cianosis? Pacientes con EPOC severo, porque ya tienen una restricción arteriovenosa, ¿no es cierto? El flujo ventilatorio no es el adecuado. Después, pacientes con neumonía grave, fibrosis pulmonar, pacientes con dificultad respiratoria o síndrome de dificultad respiratoria, que es muy común en niños, ¿no? Pero también la cianosis puedo diferenciarla, si es una cianosis central o si es una cianosis periférica, que es algo que yo también tengo que poder describirlo en el examen físico, perdón, en el expediente clínico también, ¿no es cierto? Diferenciar, porque no son las mismas enfermedades que yo puedo ver en las diferentes cianosis que podemos ver. Por eso en cianosis periférica, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca clandestina, choque hipovolémico, obstrucción vascular como una TBP, que es una trombosis venosa profunda, podemos ver una cianosis periférica. También podemos ver pacientes con síndrome de Renault, que es una cianosis crónica también, ¿no es cierto? Entonces ya poco a poco vamos a ir viendo un poco más. Eso era para dar una breve introducción de algunos conceptos que ya debemos manejar nosotros. Recordemos que nosotros estamos yendo a prácticas, estamos haciendo unas consultas al paciente y ahí donde a veces nos dicen, no, es que yo tengo esto, vayamos. Les voy a explicar nuevamente lo que estaba mal en la clase, lo voy a reforzar de la anterior clase, para que quede un poco más claro, ¿de acuerdo? Les voy a pasar la discusión.